entrando a la exposición del libro de Romanos, verso a verso, todo el libro. Empezamos hace 15 días con la introducción del libro de Romanos, donde Pablo nos dice algo muy interesante, da a entender en lo que está diciendo. Pablo le está diciendo a la gente, vean, es importante que ustedes aprendan a creer en lo que hay que creer. Prácticamente ese es el mensaje de la primera parte. Luego llegamos al versículo 8, y en el versículo 8 Pablo ya empieza a desarrollar la carta de alguna forma, que es una carta muy particular. La carta de Pablo a Romanos es una carta que no está escrita totalmente como carta, no parece una carta. De hecho, hay dos especialistas que dicen que es una homilía. ¿Qué es una homilía? Es una prédica. Es una prédica. Y hay algunas razones importantes de este análisis. Pablo está en Corinto, Pablo está en la zona de Corinto, y Pablo está en Corinto y le llegan rumores, le llegan al oído cosas de la iglesia de Roma. Entonces Pablo se hace la idea de la oportunidad de poder viajar a España, pasando por Roma. Pero antes de hacer ese viaje, Pablo escribe la carta a los romanos en un momento muy interesante, en un momento muy duro. Roma es un hervidero. Roma es un hervidero. Las luchas de poder por medio del Senado y la República y los cónsules y los procónsules y todo es un hervidero. Hay una realidad con respecto a la decadencia del Imperio Romano, y es que el Imperio Romano decae por todo el relajo que había. Técnicamente el homosexualismo era permitido en Roma. Otra de las razones fundamentales por la caída del Imperio Romano se debe a que Roma trató de abarcar tanto que no podía controlarlo todo. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Les estoy contando esto porque es importante que usted entienda la razón por la cual el apóstol Pablo, escribe la carta a Roma, a los romanos. Y esa carta a los romanos es una carta muy particular, muy interesante, por una razón. Pablo no conoce la iglesia. Es la única iglesia que él no conoce, nunca ha estado en la iglesia. No se sabe a ciencia cierta quién fundó la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, con apariencia, la fundaron los hermanos que estuvieron el día de Pentecostés, y esos hermanos habían unos hermanos romanos. Usted lo lee ahí en Hechos 2. Dice que habían romanos. Esos hermanos se vienen para Roma y fundan la iglesia. Pero estos hermanos que se vienen y fundan la iglesia no son judíos, son gentiles. Federico, ¿qué significa gentiles? Los gentiles son los que no son judíos, como nosotros. Y por alguna razón, pareciera ser que la iglesia en Roma coge un fuerzón impresionante. Coge una fuerza impresionante. Más o menos antes del año 54, el emperador Claudio decide expulsar a los judíos, porque él cree que son los judíos los que están haciendo la revuelta del Crestus. Dice el texto, la revuelta del Crestus, que es una mala forma de escribir Cristo. El emperador Claudio expulsa a los judíos y todos los gentiles romanos y griegos quedaron en Roma. No pudo haber quedado ningún judío en Roma porque fueron expulsados. A los pocos años, el emperador Claudio se muere, y lo sucede nada más y nada menos que la bestia de Nerón, que era técnicamente una bestia. En ese proceso de la fuerza de la iglesia, sacar los judíos, la iglesia estaba creciendo. Pablo se da cuenta de que la iglesia está sola. Y él se inquieta en su corazón. ¿Cómo le hago yo para hablarle a la iglesia si ni siquiera saben? Los que están allá, si hubiesen sido judíos, uno les dice, miren, como pasa con el resto de Gálatas,
corintios que Pablo les escribe y les dice: miren, no se enreden con el judaísmo. Pablo se la juega, pero la iglesia de Roma mayormente son gentiles, romanos, griegos. No hay mucho judío y los expulsaron. El libro de los Hechos cuenta la historia, cuenta un poquito la historia de dos hermanos que regresan a Roma. Febe es la que se regresa, Febe regresa a Roma con la carta a los romanos. Esta carta a los romanos, hermanos, es importantísimo entenderla en el contexto que tenemos que entenderla. En el año 65 arde Roma. Nerón le prende fuego a Roma y culpa a los cristianos. Entonces empieza la matanza y la persecución de cristianos. Atención, la iglesia de Roma, de la cual yo estoy hablando, no tiene nada que ver con los fundamentos de la iglesia católica, nada que ver. No existe vinculación entre la iglesia romana, de la cual yo estoy hablando, de Roma, con la iglesia católica, apostólica y romana. No tiene absolutamente nada que ver. Son épocas diferentes. Esta iglesia es una iglesia de Jesús, una iglesia cristiana. La iglesia que, digámosle, la viene a terminar de fundar Constantino es otra cosa. Ahora, tenga en mente, número uno, Pablo sabía que la iglesia estaba sola. Que esa gente estaba a pura oración. Y nada más. Seguramente tenían algún texto, no sé, no hay ningún registro de eso, pero no se sabe qué había en esa iglesia. Número dos, tome en mente una cosa. Roma era el centro del mundo y era estratégica la iglesia en Roma. Número tres, los cristianos de Roma no tenían la más mínima noción de lo que era un Mesías, un apóstol, un discípulo, nada. Nada. Entonces, sutilmente, muy sutilmente, nuestro amigo Pablo inicia su carta planteándole a los romanos, ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. A ver, aquí estamos en el primer versículo primer versículo el versículo 8. Pablo está haciendo dos cosas: o está haciendo un sarcasmo, o genuinamente les está diciendo, bueno, yo he escuchado de ustedes y me alegro montones, y Pablo está siendo genuino. Porque yo puedo decirle a Gabriel, que ahora estaba tocando la batería, le puedo decir: Gabriel, te voy a decir unas cosas, qué oído tenés, qué bueno que sos. Gabriel, qué golpe, qué toque tenés, el beat que tenés es buenísimo. Segunda cosa que le digo, bueno, Gabriel, tercera cosa, qué atiempado que sos. A ver, ¿qué están esperando que le diga? Pero este es este texto. Este texto es un texto que nos está enseñando, que Pablo les está diciendo: mire, yo estoy contentísimo de que ustedes estén allá, que la iglesia esté funcionando. Yo estoy feliz con ustedes. Qué lindo. Y Pablo está reconociendo lo que hay. ¿Por qué Pablo está haciendo eso? Porque mucha gente, cuando me dicen a mí, el día del funeral de Don Alan, a las 12:30 de la tarde, entró un carro rojo, entró aquí al parqueo, se bajó un muchacho jovencísimo y me dice: necesito que me alquile este galerón. Y le digo: ¿y por qué? Me dice: porque yo voy a poner una iglesia. Le digo: de ahí, pues no es una mala idea. ¿Cuál es el problema? Y entonces me dice: yo voy a poner una iglesia aquí diferente, otro tipo de cosa, otra predicación, una iglesia de Dios, una iglesia. Y yo,
Vean, hermanos, hasta en el peor rancho, hasta en el peor circo que usted puede imaginarse, en este momento, donde lo que esté la gente es adorando al payaso que está hablando, escúcheme, hasta en los peores lugares, Dios tiene gente. Y cuesta mucho entender eso. Cuesta mucho entender eso. Hay iglesia de Dios porque solamente Dios sabe dónde tiene su gente. Hay lugares en este momento donde tienen a todo el mundo tirado adelante. Hay lugares donde la gente está con espasmos, vomitando y un montón de cosas y dice, ese es el poder de Dios. Vivimos en tiempos en que cualquier cosa que se diga, la gente dice es una prédica, es palabra de Dios. Una señora que estaba viniendo no volvió más. Y entonces la llamé. Coincidimos en un asunto, le pasé un mensaje y le digo, mira tal cosa, sí, mira, se alquiló así, 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 pero no es que la persona que me alquiló a mí, ta. Yo, ¿por qué no volviste? Dice, estoy yendo a tal lugar. Me parece interesante y me parece bueno. Hermanos, abramos los ojos. A ver, Eva cogió la manzana y vio la manzana y ¿qué dijo de la manzana? La manzana es ¿qué? Buena. ¿Cómo es la manzana? Buena. Hay mucha diferencia entre lo de Dios y lo bueno. Por favor, entiéndalo. Hay diferencia entre lo de Dios y lo bueno. Dice la Biblia que Eva prefirió lo bueno, no lo de Dios. Entonces estamos entrando aquí donde Pablo entra de una manera un poquillo interesante y les dice, yo estoy muy contento con ustedes, estoy realmente muy, muy contento con ustedes, y pasamos al 9 y les dice, miren, Dios a quien sirvo de todo corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Los recuerda sin cesar. La versión Reina Valera dice, los tengo presentes siempre en mis oraciones. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Pablo puede visitar Roma hasta el tercer viaje que hace. Esto que está diciendo Pablo es una forma muy diplomática de decirles, como no sé qué decirles, voy a decir que los tengo en mis oraciones, pero sepan que los tengo en mis oraciones. Vean qué delicada es esta carta. Porque ¿qué es lo que está detrás de esto? Es el Espíritu Santo muy sutilmente haciendo que Pablo escriba. Atención, la Biblia no fue dictada, el Nuevo Testamento no fue dictado, la palabra de Dios no fue dictada, la Biblia fue inspirada. Pablo, en su intención de poder comunicarse con la iglesia en Roma, se sienta y empieza a escribir, y el Espíritu Santo está con él apoyando sus ideas. El único que puede leer tus pensamientos es Dios, nadie más. El único que puede influir en tus pensamientos es Dios. El diablo no puede. Es que se me metió el diablo, hice A, B o C. Eso no es cierto. Jesús dice en el capítulo 17 del libro de Juan claramente, el diablo ya fue juzgado. La responsabilidad es mía. Diga conmigo esto en voz alta. El pecado es una decisión. Entonces sucede que en el verso 9, Mike, un poquito el brillo, quítame el brillo un poquitito, por favor. Porfa. En el verso 9 él les dice claramente, lo único que puede decirles, porque no puede decirles más, porque no los conoce, no sabe quién son, inmediatamente entra al punto claro y les dice, yo deseo verlos, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén firmes. Ahora, si usted está oyendo que le estoy contando que un pastor entró aquí y me dijo a mí que le quiere dar esta cosa, porque él va a poner una iglesia, él está ignorando quién soy yo y qué estamos haciendo en este lugar completamente. A mí me llamó la atención y yo le dije que conversáramos, porque dice que viene llegando a Estados Unidos, Irak, que ya el cuento ya no se lo sabe. Hermanos, noten que Pablo le está diciendo a la gente que
hay algo espiritual que ustedes necesitan que yo tengo que ustedes no tienen. Esa es la esencia que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? A nosotros hoy, yo quiero decirles que yo creo firmemente que sí hay niveles de conquista espiritual, sí hay niveles. Yo no estoy hablando de niveles de conquista de guerra espiritual, yo no estoy hablando de eso, yo le estoy hablando a ustedes que hay gente más espiritual que otra. En mi caso, yo estoy convencido de que la gente más espiritual es la gente más serena y más sencilla que descansa en la palabra de Dios. Eso para mí es un indicador de la persona espiritual, para mí. Pero Pablo les está diciendo, vean, voy a ir a verlos para prestarles alguna ayuda espiritual. La nueva versión internacional lo dice de una forma muy bonita. La versión Reina Valera les dice claramente, voy a darles, ¿usted tiene abierta su Biblia, don Luis? Que me prenso los anteojos. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Oigan, deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Oigan, qué serio esto. O sea, esta expresión, en la nueva versión internacional lo pone de una manera muy sutil, muy bonita, porque deseo verlos, prestarlos alguna ayuda espiritual para que estéis más firmes. Esta traducción me parece a mí que es la traducción más acercada a lo que Pablo quería decir. Pablo le quería decir, yo voy a donde ustedes, voy a compartir con ustedes un don espiritual para ver si los puedo confirmar como iglesia. Es interesantísimo esta forma en que Pablo está tratando. Noten la sutileza, noten la delicadeza, noten el cuidado, noten lo importante que para él es. Es más, quieren verlo, les aclara. Les dice, no se preocupen. Hace una aclaración, hermanos. Les hace una aclaración y les dice, es decir, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que vosotros y yo tenemos. ¿Ven qué sutil? Oigan cómo se los dice. Porque deseo veros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Wow. Estamos en el verso 12. Pablo hace la aclaración y exactamente en el verso 13 le suelta la piedra sin ningún problema. Pablo les dice, esta es la razón por la cual les estoy escribiendo. Damas y caballeros, yo necesito que ustedes entiendan que el asunto camina en torno al Evangelio de Jesucristo. Y lo que ustedes vivieron es simplemente una primicia de un momento muy lindo, pero quiero que ustedes entiendan, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre me han presentado los obstáculos. Y les dice, mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones, otras congregaciones. Creo que dice la versión Reina Valera. De los demás gentiles, sí. Les dice, ¿por qué? Porque yo estoy en deuda con todos, sean ustedes cultos o incultos, instruidos o no. Yo estoy en deuda. Mi responsabilidad es ir para ver qué es lo que están haciendo. Y si de ustedes se puede sacar algo, habrá algo aquí, habrá algo que yo pueda sacar de ustedes y decir, verdaderamente ustedes son una iglesia del Señor. Yo estoy siendo muy severo con Pablo a la hora de presentar la forma en que Pablo lo está haciendo, porque claro, exactamente en el verso 15, cuando él les dice a una iglesia, de allí mi gran anhelo
de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Esta gente no sabía, es muy probable que muchos hermanos de la iglesia de Roma hayan muerto en las persecuciones de Nerón y en la forma en que los mataban con los animales. Muchos hermanos de esta iglesia hayan muerto. Pero Pablo, a ver, contando a Kaylin, de la iglesia se nos han ido 5 personas en estos años. No todos saben quién es Kaylin. Usted me puede entender a mí lo que yo puedo sentir cuando yo estoy parado aquí adelante y saber que usted puede ser que no esté mañana. Kaylin estaba sentada aquí atrás y ese sábado en la noche, yo no me acuerdo qué estaba hablando. Ella se vino y me dice, ¿no sabe lo que le agradezco esa palabra? Y yo le dije, Dios nos está hablando a todos. Al día siguiente ella tuvo un accidente de moto y murió. Hermanos, ustedes pueden entender el peso para mí, saber que usted llegue al cielo y a usted le pregunten algo de la palabra de Dios, y usted salga con que usted, con- acabo de estar en una reunión de pastores en Limón. Y uno de los pastores llorando me dice, yo quiero que usted sepa que para mí mi pastor es muy importante. Le digo, yo pienso que es muy importante, pero nosotros nos van a juzgar por las personas que Dios nos dio, no por los pastores que nos dieron cobertura como pastores. Hermano, nos hemos inventado un evangelio paralelo y a mucha gente le suena bien. Yo quiero que usted me entienda que en la sencillez de esta expresión he llorado mucho. Porque para mí saber que doña Zoraida y don Alan y los hermanos, si ustedes están aquí, mañana no van a estar, lo que ustedes van a oír, usted sabe lo que es sentarse un domingo en la mañana a oír el capítulo 8 al 15 de Romanos. Miren, es lo más aburrido del mundo. Es más, hágase la pregunta, ¿qué vine a hacer hoy a la iglesia? ¿Para qué Dios me trajo hoy? Para oír esto. Está hablando de historia y aquel Pablo tratando de ver cómo hace para hablarle a esa gente que no se sabe si son o no son, o bueno, que sí son, pero que les falta. Les voy a decir una cosa, ustedes están aquí porque Dios los mandó. Y Pablo le está diciendo a la gente, ¿cómo es posible que ustedes sean una iglesia y no tengan idea de cuál es el evangelio de Jesucristo? Y yo necesito ir allá a predicarles el evangelio de Jesucristo. En apariencia, Pablo no lo logra. Cuando llega a Roma lo toman preso. De hecho, llega preso a Roma. Y el ministerio que puede ejercer Pablo a Roma, a la iglesia de Roma, lo hace desde la cárcel. Nunca llegó a la iglesia. Vean la importancia de la carta. Usted me pregunta a mí, ¿qué le saco a la carta? Le saco 8 principios que Pablo está usando muy estratégicamente, muy inteligentemente. Pablo inicia en el verso 8 siendo agradecido, muy reservado, con un corazón dispuesto, hablándoles de forma amorosa, humilde,
pidiéndoles que hay un fruto que tengo que reclamar, diciéndoles que hay una obediencia que hay que seguir y preguntándoles, si a ustedes les interesa realmente Dios, tiene que haber sed de Dios en ustedes. Y esto es lo que yo extraigo de estos textos que acabamos de leer. Porque son textos que para nosotros son raros, hermanos, pero noten que lo que Él les está diciendo, yo no sé ni quiénes son ustedes. Cuando usted pone 4 versiones de la Biblia a la par, usted se da cuenta que Pablo lo que les está diciendo, miren, yo creo que ustedes son iglesia del Señor y no lo dudo. ¿Por qué? Porque había una disputa, había una lucha horrible en ellos cuando regresan los judíos cristianos y para ellos, los judíos ya no tenían nada que ver en el asunto. Y entonces había un pleito entre los gentiles y los cristianos. ¿Qué le sacamos a estos versículos? Lo que yo creo que es la base del libro de Romanos. Número 1, hay niveles espirituales. Y cuando yo digo niveles espirituales, yo no estoy hablando de gente más santa que otra. Estoy hablando de gente que le cree más a Dios que otra. De eso estoy hablando. Número 1, hay niveles espirituales según el servicio y según la fe. Número 2, el fruto es algo más que una buena conducta y la buena acción del día. Dios espera un fruto de nosotros en su iglesia, en el mundo. Dios espera un fruto. Número 3, la tercera cosa que yo veo, la vida de Dios y su evangelio es lo contrario a la vida buena que conocemos. Es otra cosa completamente contraria. Opa. Estamos leyendo el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. El 16, que lo vamos a ver de hoy en 8, si Dios lo permite, Pablo les dice, hey, a mí no me da vergüenza el evangelio del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Primero, y les dice esto, primero al griego, y ellos son romanos. Primero al judío, les dice, primero al judío, luego al griego. ¿Por qué no dice los romanos? ¿Por qué no dice a los latinos? Que lo que hablaba esta gente era latín. En este momento griego era la lengua que se estaba usando. Y exactamente en el verso 16, saliendo de aquí, les dice esto, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué vino a hacer usted aquí esta mañana? A darse cuenta que hay niveles espirituales. ¿Qué vino a hacer usted esta mañana? A darse cuenta que Dios lo va a poner en una pesa a usted y a mí. ¿Qué vino a hacer usted esta mañana aquí? A darse cuenta que tiene que haber una diferencia entre lo bueno y lo de Dios. Y a veces es muy difícil. Es más, les voy a decir una cosa. El don de discernimiento es el don que menos se usa, porque la gente discierne entre lo bueno y lo malo. Discernir entre lo bueno y lo malo es muy fácil. Discernir entre lo bueno y lo de Dios es casi, casi, casi imposible. Seguimos de hoy en 8 en el verso 16. Póngale atención a que es muy sencillo, del 8 al 15. Hay algún momento en que yo no me voy a guiar por los números porque sigo en el orden que va la idea, no los números. Y los números en este caso, hasta el 8, hasta el 10, hasta el 15, estamos exactamente en este orden que estamos hablando. ¿Cuál orden? Pablo plantea toda una estrategia de lo que él va a hacer en este tiempo y en este momento. Y ahora sí, esa es mucha de la realidad de la iglesia de hoy. La gente es intocable, no se le puede decir nada.
Miren, esta es la iglesia. Vivimos en el tiempo donde la gente mejor cree que está. Nadie peca. Uno le dice a una persona, mira, pero no deberías de tal cosa, tal otra, mira que esto y lo otro. Y a la gente no le gusta. Señor, te damos gracias en esta mañana. Suplicamos tu bendición